Buenas tardes a todos. Gracias por el interés en esta charla. Hoy contamos con la disertación de la doctora Clara Rial, que te agradezco, Clara. Clara, tuve la oportunidad de compartir algo durante su residencia acá en el INTA Balcarce. Y bueno, justo ahí me estaba recordando que hacía 8 años que ya había pasado por la residencia. Para mí no fueron tantos, pero bueno, entre medio se doctoró en Estados Unidos, hizo un postdoc y ahora nos está brindando su presentación desde España. Esta es la 11ª y anteúltima presentación que vamos a tener de manera virtual. El motivo de estas presentaciones es recaudar fondos para un microscopio que ya lo tenemos en el laboratorio de patología del INTA Balcarce y para el servicio de diagnóstico veterinario especializado. Había que ayornar el equipo que teníamos y ahora yo voy a poner en el chat donde eventualmente pueden donar. Toda donación es bienvenida, no importa el monto, y se les puede emitir una factura. Lo otro, y ya termino, es que deben avisarle a nuestra secretaria, porque de esa manera ella recupera la donación. Ahí figura el correo electrónico de nuestra secretaria, que es Verónica Recal. Dicho eso, Clara, te cedo la palabra y muchas gracias de nuevo. No, gracias a ustedes, Prando, a vos y a Germán por tenerme en cuenta. Y bueno, gracias a los que estén atendiendo. Espero dar alguna idea de lo que está pasando con el uso de sensores. Y me voy a centrar más que nada en vaca, que es en el lado y, bueno, y donde tengo más experiencia. Y voy a hablar un poquito de los terneros, que acá en España es donde estoy empezando a trabajar un poco más en terneros y en el uso de amamantadoras y acelerómetros para detectar terneros enfermos y faltas de crecimiento. Pero bueno, eso va a ser una breve muestra de lo que hay y de vuelta, me voy a enfocar en vacas. Pero bueno, antes de pasar al uso de sensores en sí, quería destacar por qué es tan importante el monitoreo de la vaca, sobre todo después del parto. Como ya sabemos todos, el periodo de transición es un periodo que abarca 4 semanas, 3, 20 días, pero bueno, es un periodo que abarca un tiempo antes, un tiempo después del parto, donde la vaca pasa a estar preñada sin producir leche a no preñada y productiva, que esto genera primero una gran lipomovilización, empieza la producción de leche y esto requiere una demanda nutritiva muy grande para la vaca, que en este momento la vaca no lo está alcanzando con lo que come porque disminuye el consumo de materia seca, entonces se genera esta lipomovilización. Y además se produce una activación del sistema inmune, que esto es normal de todas las vacas, donde, o sea, la principal función de esta activación del sistema inmune es la involución uterina y el desprendimiento de la placenta. De vuelta, esto pasa en la mayoría de las vacas. El tema es cuando hay un fallo en la adaptación a esta nueva etapa productiva. Entonces se produce una desregulación metabólica donde la lipomovilización es ya excesiva. Esto, junto con una respuesta inmune disfuncional, lleva a un estrés oxidativo que hace que el 75% de los diagnósticos clínicos que nosotros tenemos en vacas en lactancia se producen en los primeros 20 días. Y me atrevería a decir que en los primeros 14 días es donde más eh, se encuentran enfermedades. Del rodeo, o sea, de las vacas que paren, aproximadamente el 30, 40, 20, depende que también esté manejando la transición, el 30-40% de las vacas va a tener algún signo clínico o alguna enfermedad. ¿Y por qué es importante esto? Porque se sabe, hay mucha evidencia de que la salud o los trastornos de salud en las vacas posparto impactan no solo en el momento, o sea, no solo en esas semanas donde la vaca está enferma, donde baja el consumo, baja la producción, sino que hasta 100 o el resto de la lactancia. O sea, las vacas que tuvieron al menos uno o más desórdenes de salud van a producir menos leche que las vacas sanas. Además, también disminuye la tasa de concepción y aumenta la tasa de pérdidas embrionarias.
Estas gráficas son simplemente a modo de ejemplo, pero bueno, acá tenemos el porcentaje de vacas preñadas y vemos que hay diferencias entre las que no tuvieron diagnóstico clínico y las que sí en los primeros 21 días y cómo afecta la tasa de primer servicio y lo mismo a la pérdida de gestación. Acá abajo tenemos la pérdida de gestación. Las vacas que tuvieron al menos un diagnóstico clínico en los primeros 21 días tienen mayor pérdida de embrionarias o de gestación que las vacas que no tuvieron ningún diagnóstico clínico. Y a su vez aumenta la probabilidad de rechazo, no solo por ventas, sino por muertes. Las vacas que tuvieron uno o más, tienen más probabilidades de ser vendidas o muertas que no tuvieron ningún signo clínico. Ahora, debido a esto, la mayoría de los tambos implementan algún tipo de monitoreo de salud, ya sea muy básico, observación visual, caminar el corral y apartar vacas que no estén bien, o más intensivos. Hay de todo, pero la mayoría hace algo para encontrar estas vacas. Y los objetivos, o lo que se habla de cuál debería ser el objetivo de este monitoreo de salud durante el periodo de transiciones, a nivel de rodeo, es monitorear el manejo que estamos haciendo, o sea, el funcionamiento del manejo, sobre todo preparto, bueno, en realidad de reproductivo, o sea, esto es un ciclo que cuando la vaca, no preñas la vaca se engorda, pare gorda, ya viene mucho antes del preparto, pero bueno, digamos preparto y el periodo de transición, y así reducir el porcentaje de vacas de descarte y los costos de tratamiento, pérdidas de producción. Y a nivel individual, identificar tempranamente la enfermedad, hacer diagnósticos precisos para poder hacer tratamientos precisos y disminuir el impacto que tiene cada enfermedad en ya sea la reproducción o la producción. Como dije, la mayoría de los tambos hacen algún tipo de monitoreo. El tema es que hay demasiada variación entre los tambos, no solo en la frecuencia de chequeo, sino el tipo de evaluación, si se usa termómetro, no se usa termómetro, usamos estetoscopio, qué tan entrenado está el personal que hace el monitoreo, si usamos ecografía, no usamos ecografía. O sea, hay un montón de variación en este tipo de chequeos y digamos que se los puede dividir en dos. Los poco intensivos, que es una caminadita por el corral, aparto la vaca que está chupada o que está con cara de que enferma, o el intensivo, que es chequeo a la vaca todos los días por los primeros 10 días en leche, o 14 días en leche, o día por medio, hay un montón de variación en el tipo de chequeo que podemos hacer, pero bueno, los que chequeo a todas las vacas paridas sin esperar la muestra de algún signo clínico, ese es el chequeo intensivo. Y obviamente que los dos tipos de chequeos van a tener desafíos. En el caso de los chequeos poco intensivos, va a haber una detección tardía de casos clínicos, diferencias en los comportamientos entre animales y entre enfermedades. No todas las vacas se comportan igual ante una enfermedad. Hay vacas que expresan más antes, o sea, más temprano el signo clínico, otras que les expresan más tarde. Es muy variable entre animales y entre enfermedades. No es lo mismo una metritis a una mastitis tóxica. El nivel de detección y la urgencia de detección es muy distinto. Se requiere experiencia, un entrenamiento clínico, un ojo clínico para saber qué vaca está enferma y cuál no, para que la detección sea cada vez más temprana, todavía más entrenamiento, y todo esto lleva a una reducción del desempeño de esa vaca. En el caso de los chequeos intensivos, los problemas son otros, pero sigue habiendo problemas, que es el consumo de tiempo, chequear todas las vacas que paren en el rodeo durante los primeros 10 días en leche es un montón de trabajo y también es costoso, porque hay horas de gente dedicadas a esto, probablemente aumente los tratamientos, es costoso. A la vez hay mucha preocupación con la interrupción del comportamiento normal. Normalmente cuando vamos a chequear todas las vacas en los primeros 10 días en vida, perdón, en lactancia, esto va a ser encerrándolas o apartándolas o metiéndolas en una manga. O sea, hay algún tipo de interrupción del comportamiento normal que esto puede impactar en el bienestar. Hay estudios donde muestran que cuando la vaca está parada o sin poder echarse a rumiar por más de 2 horas, hay un impacto en la producción y por lo tanto una reducción en el desempeño de esas vacas. Y algo interesante es que, sobre todo en Argentina, pero esto también pasa en Estados Unidos, en España, en todos lados, la mayoría de los tambos hacen solo observación visual
para apartar una vaca para chequear. Entonces, el principal problema que hay con este tipo de manejo, con este tipo de estrategia para seleccionar la vaca para el chequeo, es que normalmente llegamos tarde. Y aquí voy con esto. Acá tenemos la producción de leche, el día en que yo encontré la vaca enferma, y miro 7 días antes y 7 días después. Y tenemos las vacas en azul, son las vacas sanas, que nunca se diagnosticaron con nada, ni siquiera en este momento, ni en los 21 días en leche. O sea, son vacas que los primeros 21 días en leche estuvieron perfectas, al menos clínicamente. En amarillo, las vacas que tuvieron al menos un caso de desorden metabólico, que el desorden metabólico puede ser un desplazamiento adomaso, una cetosis clínica o una indigestión. Y en rojo, las que tuvieron 2 o más. Y podemos ver que este efecto de esta línea que está un poco más abajo acá es ese efecto de los días en leche y de cómo está hecho el análisis, ignórenlo, pero lo que se ve es que el día 7, antes del diagnóstico clínico, empieza a haber una caída en la producción, y el día del diagnóstico clínico es donde más acentuada está, probablemente porque después del chequeo y del diagnóstico se hizo un tratamiento y esa vaca se recupera. Pero básicamente nosotros cuando seleccionamos la vaca a chequear solo por observación visual, la estamos encontrando acá probablemente, y ni hablar acá puede ser también, después de mi diagnóstico. Y las pérdidas empiezan hasta una semana antes o más. Entonces acá entran en juego los sistemas automatizados de monitoreo, que son tecnologías diseñadas para monitorear parámetros de comportamiento fisiológicos y productivos, que detectan cambios sutiles en comportamiento de la vaca mucho antes de lo que nosotros podemos detectarlo visualmente. Y básicamente, a grandes rasgos se pueden dividir en dos: los fijos, que van unidos a la vaca. Tenemos los collares, las caravanas, los bolos intraruminales, y los podómetros. Y tenemos los no fijos, que básicamente son sensores que están ubicados en algún lugar donde la vaca pasa y mide o el peso, o la condición corporal con cámaras, o bueno, o la leche, por ejemplo. Y básicamente lo que nos permiten es detectar cambios en el animal antes de que los síntomas sean visibles o sean evidentes, y por lo tanto permite priorizar el examen clínico al animal que realmente lo necesita y así optimizar el tiempo del veterinario. No es lo mismo chequear 10 vacas que parieron, que pueden llegar a estar enfermas, a chequear 2, que hay un cambio en la rumia, o no aumenta la producción de leche como debería aumentar. Estamos haciendo una... Entonces, básicamente, hay unas preguntas, o nosotros en el laboratorio de Julio nos gusta plantear esto así, que tenemos preguntas prácticas sobre el monitoreo automatizado de salud, que la primera sería si hay cambios en los parámetros monitoreados, o sea, cambios en la rumia, en la leche, que puedan ser detectados por estos sensores cuando las vacas sufren algún desorden de salud. Si los sensores pueden identificar vacas enfermas, y si lo hacen, ¿cuándo? En relación al diagnóstico clínico que les mostraba hoy. ¿Cuándo? Antes de que yo la pueda ver visualmente. Y la última pregunta es, ¿qué pasa cuando yo uso estos sensores y me olvido de cualquier otra cosa? No uso observación visual, no uso chequeo a los 10 días para detectar metritis. O sea, ¿qué pasa con el desempeño del rodeo cuando se basa el monitoreo de la salud en las alertas de los sistemas? Lo primero que hay que tener en cuenta es que, sí, la mayoría de los parámetros que estamos monitoreando por los sensores cambian cuando las vacas están enfermas. Hay distintos patrones de enfermedades, si es una mastitis, si es un desplazamiento, si es una indigestión. También hay diferencias en cuanto a la severidad. No es lo mismo una mastitis leve o subclínica a una mastitis tóxica. O sea, cuanto más severo es el caso o el cuadro clínico, más cambios hay en los patrones de comportamiento. Y que los cambios provocados por una enfermedad pueden ser captados por distintos sensores, de distintas formas, pero todos de alguna forma te indican que la vaca tiene algo. Esto es un ejemplo de la severidad. Tenemos de vuelta mastitis no severa y mastitis severa. Acá la severidad está marcada básicamente por la fiebre y el estado físico de la vaca. O sea, veíamos si la vaca estaba con diarrea, si estaba decaída, si estaba deshidratada, o si solamente era un cuadro de mastitis.
En rojo están las mastitis severas o tóxicas y en amarillo las no severas. Y vemos que las mastitis severas, el cambio en la rumia es drástico. Las vacas se vienen a... En la rumia hay un cambio que todavía se ve, pero es mucho más sutil. Y también nos permite diferenciar o hay distintos patrones de comportamiento en cuanto a la cantidad de casos clínicos. No es lo mismo una vaca que está cursando con una metritis sola a la vaca que tiene metritis, cetosis clínica, indigestión. O sea, hay un tipo de vaca que pare y empieza a tener una enfermedad clínica tras otra. Y esas también ganan. O sea, tenemos las rojas son este tipo de vacas que entran en una atrás de otra y vemos que la caída en la rumia, y créanme que esto sigue con la leche, o sea, la rumia y la leche, normalmente los patrones son muy similares, vemos que la caída de rumia es mucho más acentuada y severa que la caída en la rumia que se ve en las vacas que tienen un solo desórdenes. Ahora, sabemos que hay cambios en los comportamientos que los sensores son capaces de detectar. Queremos saber si las alertas que genera el sensor son suficientemente precisas o detectan esos animales enfermos, esos cambios. Este es un trabajo hecho por Mati Stangaferro, donde vieron que estas son las enfermedades metabólicas y vieron que las vacas que tuvieron desplazamiento de ahomazo, casi el 100% de esas vacas fueron detectadas por el sensor. O sea que sabemos que si la vaca, el desplazamiento gomoso es uno de los más severos, hay una caída muy grande, es una disrupción del comportamiento de la vaca muy grande, entonces es mucho más fácil para el sensor detectar ese tipo de cambios. Detectó el 90% de la cetosis y el 89% de las indigestiones. ¿A qué viene esto? De vuelta, al patrón. Tenemos las vacas que tienen desplazamiento gomoso, tiene una caída muy severa de la rumia, las vacas con son las rojas y las verdes son las sanas. Sí se ve un cambio en el comportamiento, pero no es lo mismo para el sensor detectar esta caída que detectar estos cambios. Hay mucho ruido en este patrón como para que el sensor dé buenas alertas, básicamente. Y de vuelta, el sensor solamente detecta el 50% de las metritis. Pero ¿qué pasa? La metritis es una enfermedad que puede estar muy localizada, que puede afectar solamente el útero, y esas metritis que solo me está afectando el útero, no hay cambio en el comportamiento de la vaca. Entonces, es normal que el sensor no pueda detectar ese cambio, por lo tanto, no pueda generar una alerta. Ahora, lo mismo con la mastitis. Si la mastitis es una mastitis leve, no va a ser detectada por el sensor. Acá lo que hicieron fue dividirlas por severidad. Entonces, las que dieron positivas a E. coli, que normalmente se consideran mastitis tóxicas, tuvieron un 80% de precisión. O sea, el 80% de las vacas con este tipo de mastitis fue detectada por el sensor. En cambio, las mastitis que fueron producidas por otro tipo de patógenos que no generan tantos cambios en el comportamiento general de la vaca, sino que son cambios locales, solamente el 50% de estos casos fueron detectados. Entonces, la severidad afecta mucho el desempeño de los sensores. Ahora, ¿qué pasa con el desempeño del rodeo, o sea, con la producción del rodeo, la reproducción, la cantidad de vacas rechazadas, cuando basamos el monitoreo de salud en alertas o data del sensor? Primero hacer una aclaración, y es que el valor potencial que tiene el uso de cualquier tipo de sensor para el monitoreo de salud de las vacas va a depender 100% de la estrategia que se usa, o sea, de lo que está haciendo el tambo en este momento. Si yo quiero decidir comprar o no sensores para hacer el chequeo o para el monitoreo de salud, mis beneficios van a depender. ¿Qué quiere decir con esto? De tambo para las vacas enfermas tenemos en un extremo el tambo que hace poco o nada. O sea, un tambo que, de vuelta, da una Perdón, caminadita por el Clara, corral y aparta... Clara, Sí, perdón, te interrumpo, porque justo decime. yo personalmente te perdí ahí. El uso de sensores va a depender de ¿Lo podés repetir? Porque yo te Sí, perdí sí. en el audio. ¿Para qué abro? Tengo un poco de mala señal, capaz.
Entonces lo que decía es que el uso del sensor, o sea, el potencial o el beneficio que me va a traer el sensor a mí, o yo como establecimiento, va a depender de lo que estoy haciendo en este momento para encontrar las vacas. Si yo tengo un tambo que no hace nada o hace muy poco para encontrar vacas enfermas, y por otro lado tengo un tambo que hace mucho, o sea, un tambo que chequea las vacas paridas todos los días, hace temperatura, mete metricheck, hace muy, o sea, está muy encima de las vacas, voy a tener, para el tambo que no hace nada, el beneficio va 100% a encontrar más vacas enfermas y las voy a encontrar antes. En cambio, para el otro tambo, probablemente no voy a superar el nivel de detección de enfermedades, porque seguramente es muy bueno si estoy tan encima de las vacas, pero voy a reducir el número de gente que está haciendo el chequeo, voy a reducir la manipulación de las vacas, voy a sí, reducir eso, el esfuerzo que está haciendo el tambo para encontrar las vacas enfermas, al mismo nivel de detección. O sea, voy a encontrar la misma proporción de vacas enfermas, pero usando menos recursos. Entonces tengo Martín Pérez, también del laboratorio Julio, hizo un ensayo donde comparó el uso de sensores con un chequeo así, intensivo. Las vacas se chequeaban todos los días, del día 1 al día 10 en leche, eh, con temperatura, metric check, se miraba la bosta, todo, o sea, bien intensivo, y lo comparó con el uso de sensores. Y lo que observaron fue que durante el periodo que estas estrategias, digamos, se estaban usando, no hubo, bueno, a ver, hubo un poquito de diferencias en la proporción de vacas enfermas que se detectó, o sea, la estrategia intensiva, o sea, la vaca que se chequeaba del día 1 al día 10 en leche todos los días, se detectó un poquito más de vacas enfermas que en el uso de sensores, pero esto no generó diferencias en la cantidad de vacas vendidas o rechazadas, no hubo diferencias en la producción de leche y tampoco hubo diferencias en los resultados del primer servicio. O sea, no hubo diferencias en el desempeño de esas vacas, de esos grupos. Los dos grupos estuvieron igual. Pero, ¿qué pasa? La cantidad de vacas chequeadas por día en el grupo control era 40 y la del grupo tratamiento eran 16. Esto, si lo multiplicás en el año, tenés 8.700 menos vacas que chequeás en el grupo tratado, por lo tanto son 400 horas menos del trabajador dedicadas a encontrar estas vacas enfermas. Entonces, de vuelta, estos programas que se basaron principalmente en el uso de datos, no hubo efectos ni positivos ni negativos cuando se los compara con un tambo que hace monitoreo intensivo. Probablemente reduce la carga laboral, menos tiempo de personal y menos vacas a chequear, pero no estamos encontrando, hay un 3% de vacas que no se encontró en el grupo de los sensores. Pero bueno, no se vio diferencia en leche, podemos asumir que esas vacas no importa encontrarlas, o eso es lo que dicen los datos. Pero ahora, ¿qué pasa si comparamos el uso de sensores con la observación visual? O sea, con un tambo que tiene un programa de monitoreo muy relajado. Lo que vimos es que en el grupo que se usaron los sensores se chequearon muchas más vacas, o sea, por día. En el grupo del sensor se chequeaban 15 vacas y en el grupo de observación visual 5. Este era un tambo de 6.000 vacas, o sea que se chequeaban muchas vacas por día, por eso el número tan grande de vacas de observación visual, por ejemplo. Pero bueno, encontramos 14 puntos porcentuales de diferencia en la proporción de vacas enfermas en el grupo de los sensores comparado con la observación visual. Y las enfermedades que fueron las responsables, digamos, de esta diferencia fueron la metritis, o sea, más vacas con metritis se encontraron en el grupo del sensor. Y esto de vuelta tiene que ver con, a la observación visual, la vaca con metritis no te dice nada, excepto que la vaca tenga una metritis que haya sido sistémica, si no, tenés que ver las descargas, justo pasar por al lado cuando la vaca tiene una descarga, o sea, es mucho más difícil encontrarla, y con el sensor, si hay un cambio mínimo en el comportamiento de esa vaca, la apartás y estás forzando el chequeo del útero. Después la indigestión, lo mismo, si una vaca tiene indigestión y yo solo la detecto porque tiene diarrea, la vaca tiene que cagar justo al lado mío cuando estoy haciendo la caminata del corral, para apartarla y decir, bueno, esta vaca tiene diarrea, la voy a tratar por indigestión. En cambio, en el otro estábamos forzando el chequeo. Y la cetosis, lo mismo. Y lo que no esperábamos es que hubo una diferencia de un punto porcentual, que es un montón para desplazamiento, y es un montón porque es una enfermedad que tiene muy baja incidencia.
hubo una pequeña diferencia eso. Hubo más vacas encontradas con desplazamiento en el grupo de los sensores que en el grupo de observación. Y creemos que las otras vacas del grupo control que no se encontraron fueron vendidas por baja producción. Hubo una pequeña diferencia en el porcentaje de vacas vendidas. Se vendieron más vacas en el grupo de observación visual que en el de los sensores. Y esto se traduce en mayor producción en los primeros 21 días. Tenemos acá la producción de leche, que es por días en leche, o sea, este eje es los días en leche del 2 al 21, y esta es la producción de leche. Y vemos que las amarillas son las vacas del grupo de los sensores, y las verdes las de la observación visual. Y vemos que hay apenas imperceptible una diferencia en las vacas sanas, o sea, estas vacas de arriba son las vacas sin diagnóstico clínico, las de abajo con diagnóstico clínico, o sea, enfermas y sanas. Las vacas enfermas, las del sensor, produjeron como 3 litros más que las vacas de la observación visual, y hubo una pequeña diferencia en las vacas sanas. En total, por grupo, o sea, cuando grupos, por grupo hubo una diferencia de 1,5 kg por vaca por día, que básicamente es 30 kilos en los primeros 21 días a favor del uso de los sensores. O sea que claramente hay un efecto de encontrar la vaca antes, tratarla antes, encontrar más vacas enfermas, tratar más vacas, que se traduce en leche. Entonces sí hay un aumento del costo de tratamiento porque estamos seleccionando más vacas, chequeando más vacas, por lo tanto tratando más vacas, encontrando más vacas enfermas. Hay un aumento del costo de monitoreo de salud. Por un lado estás pagando solo la persona que está caminando el corral, y por otro lado estás pagando la persona que está caminando haciendo el chequeo, y estás pagando el sensor, y no hubo diferencias en los reemplazos. Y esto se vio en un aumento del flujo de caja, o sea, las vacas del sensor estaban produciendo más plata en los primeros 21 días en leche que las vacas de la observación visual. Entonces, a modo de resumen cortito, mayor porcentaje de vacas identificadas con enfermedad, que se tradujo en mayor producción de leche en los primeros 21 días de leche, sin diferencia en las vacas muertas. Sí hubo una diferencia en las vacas vendidas, y no hubo diferencia en la tasa de concepción. La mayor producción de leche fue suficiente para generar un mayor ingreso, a pesar de mayores gastos en tratamientos y de sensor, o sea, el costo del sensor. Y bueno, esto de vuelta, si yo comparo este tipo de manejo con un manejo súper intensivo, y los resultados van a ser distintos 100%. El beneficio va a estar en otro lado. Y algo que hay que aclarar es que en el medio de estos dos ejemplos, o sea, estoy comparando dos extremos. Uno es un chequeo muy relajado y el otro muy intensivo. En el medio hay todo. O sea, hay una gran variabilidad en lo que hace un tambo para encontrar una vaca enferma. Entonces, esto como, ¿qué cosas hay que tener en cuenta o qué puedo esperar yo del sensor a la hora para monitorear la salud de las vacas? Primero, la estrategia que voy a elegir. Si voy a usar solo los sensores, si voy a hacer una combinación del sensor con la observación visual, o si voy a hacer el uso del sensor con un chequeo fijo a todas las vacas. Ahora explico más o menos a qué me refiero con cada uno. Si uso solo los sensores, probablemente voy a pasar de tener, si lo comparo con un monitoreo intensivo, voy a pasar a chequear menos vacas. Voy a reducir el número de vacas a chequear, y probablemente pase por alto algunas vacas. ¿Cuáles? Y las vacas con hipocalcemia, retención de placenta, si quiero evitar los falsos positivos. Esto es una distribución de las alertas que no tuvieron ningún diagnóstico clínico asociado. Y vemos que la mayor cantidad de alertas falsos positivos se dan en los primeros 4 días en leche. Si yo quiero suprimir estas alertas, ignorarlas y chequear las vacas a partir del día 5, que es cuando la alerta va a ser más precisa, y hay más probabilidades de que yo encuentre una vaca enferma cuando chequeo una vaca con alerta, me voy a perder estos casos. No me los voy a perder porque están ahí, pero ahí viene la observación visual. Entonces ahí estoy haciendo la combinación de observación visual. Porque si yo ignoro esas vacas, esas alertas, y la vaca la voy a apartar porque tiene la placenta colgando, porque está caída en el piso. Entonces, suprimo las alertas los primeros 3-4 días en leche, que es cuando hay más falsos positivos, y hago solo observación visual, y las vacas a partir del día 4 en adelante
uso las alertas y dejo de hacer la observación visual. La otra opción que tenemos es hacer el uso de las alertas con alguna estrategia intensiva. ¿Y a qué me refiero? Si sabemos que la metritis, la distribución del diagnóstico de metritis o el pico de incidencia, digamos, está al día 6, digamos. Entonces, y yo sé que el sensor le cuesta un poco encontrar la metritis y la metritis tiene un impacto, sobre todo en la reproducción. Lo que puedo hacer es chequear vacas solo en base a alertas, me olvido de hacer caminar el corral y todo, pero al día 5 y 10 en leche hago un metricheck, o sea, o hago un esfuerzo para encontrar la metritis, sería, no sé, una palpación rectal, un flujeo, un metricheck para tratar de encontrar esas vacas con metritis que sé que el sensor me está perdiendo. Otra cosa a tener en cuenta es qué punto de corte de las variables del sensor quiero. Y esto básicamente es, ¿quiero más sensibilidad o quiero más especificidad? Si quiero más sensibilidad, es básicamente quiero que el sensor, quiero detectar la mayor cantidad de vacas enfermas sin tener, sin que me importe chequear vacas que no tengan nada. O sea, la sensibilidad básicamente es la capacidad del sistema de identificar correctamente vacas enfermas. Entonces, cuanto más vacas chequee, más vacas enfermas voy a encontrar, seguramente. Y ahora la especificidad la voy a buscar cuando no quiero chequear vacas que no estén enfermas. No quiero chequear vacas al pedo. Cortito. Entonces ahí voy a tratar de que el sensor me dé menos alertas, pero que esas alertas, cuando yo chequee a la vaca, estoy segura que esa vaca está enferma. Esto es el ejemplo visual, digamos. Tenemos acá un sensor, un uso del sensor muy sensible. O sea, acá la sensibilidad va bajando para allá y la especificidad va subiendo. ¿Ok? Entonces, en la primera opción, yo tengo un uso del sensor muy sensible. ¿Qué quiere decir? Que me va a traer muchas vacas al chequeo. En vez de chequear, voy a chequear, no sé, tengo un rodeo de 100 vacas, voy a chequear 60 al parto. O sea, más de la mitad de las vacas la voy a chequear. ¿Qué pasa? Voy a encontrar la mayor cantidad de vacas enfermas, las voy a encontrar ahí. Ahora, el intermedio sería chequear, bajar un poquito el nivel de detección, pero chequear un poquito menos de vacas. Y ahora, el chequeo más específico que puedo hacer es reducir todavía más el número de vacas que me va a traer el sensor al chequeo. Voy a chequear 30 vacas nada más, la mitad de que chequearía en esta, casi, bueno, un 4 o 5% menos de vacas. O sea, voy a perderme un 4% de vacas que van a estar enfermas y que yo no las voy a encontrar con este tipo de manejo. O sea, básicamente con esto podemos jugar y podemos decidir qué quiere el establecimiento del sensor. Eh, Después hay una diferencia entre el momento en el que se produce la alerta y el diagnóstico clínico. Estas barras son el día entre la alerta y el diagnóstico clínico. El día 0 es cuando coincide la vaca que tiene la alerta, yo la chequeo y la encuentro enferma. Y el -1 es que la vaca tuvo la alerta hoy, yo la chequeo hoy, no está enferma, la chequeo mañana y mañana sí está enferma. Y así hasta una semana. O sea, más del 50% de las vacas van a estar enfermas hasta una semana después de la primera alerta. Esto básicamente quiere decir que hay que seguir las vacas con alerta, lamentablemente. Nosotros lo que hacíamos es no seguirla todos los días porque es un montón de trabajo, pero sí hacerlo día por medio o cada 2 días. Si esta vaca tuvo una alerta hoy y sé que la probabilidad de que esa vaca esté enferma es alta, la voy a chequear en 2 días para ver si se enfermó o no, y así. Después, ¿qué herramientas? ¿Qué estoy haciendo yo? O sea, a mí el sensor me dice, hay que chequear esta vaca, yo voy y la chequeo. En este caso, terneros entre 20 y 70 días de vida. Si yo sé que el ternero, o sea, la enfermedad más prevalente entre el día 20, 30 y el destete, o bueno, y más adelante también, es la neumonía, el uso del ecógrafo, del ecógrafo en este caso, me va a aumentar la sensibilidad o sería la predicción o el valor predictivo positivo, o sea, la probabilidad de que esa vaca, esa ternera con alerta esté enferma, si yo uso el ecógrafo. En este caso tenemos, estas terneras tenían alerta y solo eran chequeadas
se hacía observación visual y temperatura. Y ahí se decía, bueno, tiene fiebre o se la ve con un score de Wisconsin mayor a X, se la trata. Esto es lo que se decía como que la ternera está enferma. Y después se empezó a usar el ecógrafo y aumentó casi un 25% de la precisión de esas alertas. O sea, empezamos a encontrar muchas más terneras enfermas que tenían alerta. Entonces, ¿qué hago yo en el examen clínico? No es lo mismo. Tengo una vaca con alerta y voy y la miro nada más. Ah, tengo una vaca con alerta y le tomo temperatura, le meto la mano, hago un flujeo, miro la bosta, escucho el rumen, veo el llenado del rumen, miro la ubre, miro la leche. O sea, claramente cuanto más cosas haga yo durante el chequeo clínico, más probabilidades de encontrar vacas enfermas. Ahora, esto es un gran problema que tenemos cuando usamos sensores, y es que hay grandes cambios de comportamiento asociados al parto. O sea, el parto es un momento muy disruptivo en la vida adulta de la vaca. No solo, acá puse un ejemplo de la rumia, pero pasa con la rumia, con la actividad, con el tiempo de descanso, con el tiempo de comida, con la producción. O sea, todas las curvas que conocemos de producción y de todos estos comportamientos cambian muchísimo durante los primeros 20 días, 14 después del parto. Y es justo cuando nosotros tenemos la mayor probabilidad de que las vacas se enfermen. Entonces, esto genera un ruido importantísimo para los sensores. O sea, es un desafío importante que tienen los sensores. Y sabemos que el cambio, esto es la rumia, y vemos cómo aumenta la rumia en las primeras semanas, casi a la semana ya empieza a estabilizarse. Y si nosotros lo vemos al revés, esto es la tasa de incremento, o sea, cuánto aumenta la rumia en los primeros 20 días en leche. Y en la primera semana, el promedio es de 14%. O sea, todos los días la vaca va subiendo 14%. Perdón, estás muteada. Perdón, estás muteada. Sí, Clara, estás muteada. ¿Ah? La puta madre. Perfecto. ¡Víctor! Ahora sí, ahora ¿Ahora sí. sí? Ay, la Sí. puta madre. Bien. Gracias. Otra vez estás muteada. Puede ser la barra espaciadora, que cuando la tocas te mutea y te desmutea. ¿No será quien está como anfitrión de la reunión también? Por ahí la puedo ayudar a desmutearla. Yo estaba mirando, pero eh, como que me da la sensación de que no lo puedo modificar. Yo por lo menos. Entiendo que es de la compu de ella, ¿eh? Ah, Puta madre. Ahí sí, Clara, ahí estuvo. Hola, No es sé que sí. no toco Perfecto. nada. No Sí, toco no. nada, o sea, no sé si se va el wifi o qué pasa, porque no toco nada. capaz que es Ahora la sí, conexión, ¿eh? capaz que es la conexión. Ahí desconecté el teléfono, no sé, desconecté todos mis. Ahí ¿Ahora está sí? bien ahora. Bien. Eh, bueno, lo que estaba diciendo es que se puede usar la tasa de incremento, este porcentaje de incremento de rumia, pero lo que pasa es que hay mucha variabilidad individual entre las vacas. Esto es la división, se dividió un grupo de vacas totalmente sanas, perdón, se las dividió en tres grupos.
Las rojas son las que tienen un incremento alto, o sea, aumentan más del 15% después del parto en los primeros 7 días de vida, la puta madre, en leche. Las vacas en amarillo son las que tienen un incremento medio y las azules son las que... Anda, Clara, mutear, discúlpame. Ahí te perdimos otra vez. No sé si es que tenés el mouse arriba del micrófono y cuando movés puede ser que puedas. Eso no sé. Sí, es raro porque aparece silenciado el microfonito, ¿no? En lo que nosotros vemos. Ah, acá me sugieren que apagues el video, a ver qué pasa. No. Igual no lo apagaste el video. Ahí tiene el micrófono anulado, ¿eh? Figura el Sí, dibujito. sí, es lo que... Ahora lo... Ahora te escuchamos. A ver, me voy a dejar esto ahí. No sé, porque cuando hablo no estoy tocando ningún nada. O sea, simplemente hablo. O sea, no sé qué está pasando. Pero bueno, sigo. Em, Nada, básicamente decía esto, que hay mucha variabilidad individual y esto afecta muchísimo la capacidad del sensor para detectar vacas enfermas. Ya vamos a ver un poco más adelante qué pasa con esta variabilidad y cómo afecta a los sensores. Ahí está. Y después que hay gran variabilidad ante la enfermedad. O sea, los animales se comportan distintos ante la enfermedad. Esto es un ejemplo de terneros con diarrea. La gráfica es de comportamiento de ganancia media diaria, pero lo interesante es que hay terneras con diarrea que están consumiendo menos del 60% del ofrecido, de la leche ofrecida, y terneras que están consumiendo más del 89%. O sea, hay mucha variabilidad entre ellas y es la misma enfermedad que es la diarrea. O sea, todas deberían caer el consumo o es lo que esperamos, y sin embargo hay terneras con diarrea que no dejan de comer. Y esto, por supuesto, afecta al sensor. Y ahora esto es algo que se está hablando mucho últimamente, que es, presentan alerta de salud y no tienen ningún signo clínico. Y la chequeamos, la seguimos hasta que la vaca deja de tener alerta y nunca le encontramos nada. O sea que del 62% de las vacas que tienen alerta de salud, hay un 46% que va a estar con algún problema, pero hay un 54% de esa, o la mitad de las vacas, no va a haber nunca un diagnóstico clínico asociado a esa alerta. Entonces, hicimos un experimento o un ensayo para ver qué pasa con estas vacas. La idea era comparar el tiempo de rumia, la actividad y el índice de salud en la producción de leche y los resultados de reproducción al primer servicio. Entre las vacas en amarillo, que son las vacas con alerta de salud y sin signos clínicos, las verdes, que son vacas sin alerta de salud y sin signos clínicos, o sea, vacas que están bien, y las rojas, que son las vacas que tienen alerta de salud y un signo clínico asociado. O sea, las enfermas, las sanas y las falsas positivas que le decimos. Y
nuestra hipótesis o lo que nosotros creemos es que las que están sanas, 100% sanas, van a estar súper bien, o sea, van a ser las que más producen, las que mejor se preñan, las que menos se van del rodeo, las que están enfermas van a ser las peores, y que estas van a estar en el medio. O sea, no van a estar ni tan bien, ni producir tanto como las que no están, las que están perfectas, ni tan mal como las otras. Básicamente comparamos los patrones de comportamiento y el desempeño productivo. Primero, un poco de cómo se comportan las alertas, porque nos parece que es interesante. Del 60% de esas vacas que tuvieron alertas, la mitad de esas alertas fueron generadas por la combinación de la rumia y el índice de salud. O sea, cuando la vaca presenta, el 50% de las vacas que presentaron alerta se combinan, todos los comportamientos bajan. La primera alerta la encontrábamos siempre el día 3, que es lo que hay mucho ruido, entonces el sensor medio que se vuelve un poco loco y produce la mayor cantidad de las alertas al día 3 de leche. Y la mayor cantidad de las alertas, de vuelta, es la combinación de las dos, pero la segunda era la rumia. O sea, la mayor cantidad de alertas después de la combinación de la rumia y del índice de salud es la rumia sola. O sea, cuando apartamos vacas para el chequeo clínico, solo en base a la rumia. ¿Qué vimos? Que tenemos las vacas sanas, están en las verdes, las rojas son las enfermas, y vemos que la mayor cantidad de falsos positivos, que es la barra amarilla, lo dan entre las que son solo el índice de salud o solo la rumia. Básicamente, la que tiene la mayor especificidad de las alertas que puede generar, en este caso era SCR, se combinan factores. La combinación de factores siempre va a reducir los falsos positivos. Esto es un gráfico de cuántas veces nosotros chequeamos a las vacas, y las rojas son las vacas que terminaron con alguna enfermedad, las amarillas las que no tuvieron, las falsas positivas, y vemos que las vacas enfermas siempre las chequeamos más. O sea, de alguna u otra forma siempre terminan más veces en la lista. Eso es otra forma, o sea, aumenta cuando una vaca ya está muchas veces en la lista, probablemente va a terminar con algún signo clínico, con alguna enfermedad. Y que a medida que aumenta el número de las alertas, aumenta la probabilidad de encontrar alguna enfermedad. O sea, la diferencia entre una vaca que tiene una sola alerta, en todos los primeros 21 días en leche, solo el 17% se encontró enferma. En cambio, las vacas que tuvieron 8 o más alertas, de esas vacas, el 80% tuvo algún signo clínico. O sea que el número de alertas sí nos está diciendo algo. Hay una asociación entre el número de alertas y la producción, independientemente de la enfermedad. A más alertas, menos producción, y se ve en los dos, en las vacas sanas y en las vacas enfermas, y hay una diferencia casi de 8 kilos en los primeros 21 días en leche. O sea, producen mucho menos las vacas que tienen alerta, y a medida que aumentan las vacas, la cantidad de alertas, disminuye la producción. Me estoy apurando un poco porque veo que ya llevo hablando un rato largo. Y vimos que las vacas que estaban sanas, que son las verdes, esto es leche en los primeros 21 días en leche, y las vacas verdes son las sanas, sin alerta, las vacas amarillas las que tienen alerta y sanas, y las rojas alertas y enfermas. Y vemos que, si bien las vacas enfermas son las que producen menos, que es obvio, si la vaca está enferma no va a... Vemos que las vacas amarillas están produciendo bastante menos. Esto, si no recuerdo mal, creo que eran 4 litros menos que las vacas sin alerta y sin signos clínicos. O sea, producen mucho menos. Y obviamente que alrededor de la alerta también hay una diferencia en la producción de leche, siempre siendo mejores las sanas sin alerta y peores las con alerta y enfermas. Y en los 100 días en leche hay una diferencia de casi 400 kilos entre las enfermas y las que tienen alerta y no están enfermas. O sea, producen mucha más leche que las enfermas, las que no tienen ningún signo clínico, pero producen casi 200 litros, 200 litros menos en los primeros 100 días en leche que las vacas sanas. O sea, la alerta me está diciendo algo por más que no encuentre un signo clínico. Y esto no fue significativo, pero hay una tendencia que mantiene la misma tendencia que antes. Las enfermas tienen una tasa de concepción mucho peor que las sanas, pero las amarillas siguen siendo intermedias.
Hicimos un muestreo para ver qué pasaba con estas vacas y esto se los resumo muy rápidamente, no hubo diferencias en nada. Miramos condición corporal, con el score de locomoción, células somáticas, hicimos cytograph, miramos descarga vaginal, está todo acá, después si quieren lo hablamos, pero eh, eh, cuerpos cetónicos, aptoglobina, ácidos grasos libres. No hubo ninguna diferencia entre las vacas sanas y sin alerta y las vacas sanas con alerta. O sea que nosotros pensamos que esta alerta nos estaban indicando algún caso subclínico, que a la clínica no era evidente, pero que íbamos a encontrar algún desorden en alguno de estos parámetros y no encontramos nada. O sea, estas vacas se comportan igual que las vacas sanas sin alerta. Y, bueno, resumiendo, muchas vacas se generan alertas sin signos clínicos, más alertas, mayor probabilidad de enfermedad. Y creemos que las alertas, cuando no encontramos signos clínicos, nos están seleccionando un subgrupo de vacas que ya se comporta distinto. Puede ser que sean peores genéticamente, que haya, no sé, que sea un grupo que sufra bullying, o sea, que en la competencia estén siendo las más afectadas. Hay algo que es ajeno a la salud y a la inflamación y al curso metabólico de esas vacas que está haciendo que produzcan menos. Y en terneros lo voy a saltear porque ya esto se hizo larguísimo. Si quieren lo vemos más adelante. Voy a ir al resumen de todo. Entonces, el uso de sensores para el monitoreo de salud podría mejorar la salud del rodeo y el desempeño de las vacas gracias al diagnóstico temprano de la enfermedad. Va a depender 100% de lo que está haciendo el tambo. Puede generar una reducción de la carga laboral. Es una evaluación más objetiva y consistente. Reduce la manipulación de las vacas 100%, no estamos tocando las vacas, solamente las que pueden llegar a necesitar atención. Y repito esto porque es importante, el valor de implementar el uso de los sensores va a depender de lo que está haciendo ya el establecimiento. Y lo no tan bueno es un costo de implementación, valen plata los sensores, tienen limitaciones para detectar ciertos casos clínicos, sobre todo los que no afectan el comportamiento de la vaca. Las alertas de salud son más precisas o están disponibles, algunos sensores directamente las bloquean después del día 4 o 5 en leche, que es cuando ya pasó un poco la tormenta. Hay muchas vacas con alertas sin signos clínicos que no sabemos qué están pasando y hay falta de soporte técnico en todos los tipos de sensores que he trabajado. Siempre cuesta encontrar un técnico que sepa de el problema que estamos teniendo y cómo resolver. Y bueno, estamos. La mayoría de lo que mostré hoy se hizo en Cornell con Julio Giordano, que fue mi profesor, y con mis compañeros de laboratorio. Y bueno, gracias por escucharme después de 1 hora y 20 y que me muteé muchas veces y puteé más de 2. Así que gracias. Genial, genial, claro, estuvo muy bien. Gracias por tu tiempo. Estuviste muy, muy clara y muy linda la presentación, además. Gracias. Por favor, las preguntas pueden hacerlas en este momento y si no, las escriben en el chat y yo las trato de leer. Me pueden escribir mail también, no tengo problema en contestar y... Buenísimo. ¿Puedo hacer una preguntita? Sí. Claro. Sí, Clara, me llamó la atención el bajo porcentaje de desplazamiento de abomazo, siendo que el gran dato, uno de los primeros datos es la baja en las contracciones ruminales, ¿no? O sea, si las podés monitorear, tendrías o sea, ¿se diagnostican menos o tienen menos? Yo creo que tienen menos. Yo creo que en estos tambos, de hecho, en el tambo este que yo mostré los datos, que había un 3% de desplazamiento, para el manejo que hacen en Estados Unidos, 3% es mucho. O sea, se apunta a un 1%, o sea, el tambo que tiene un buen manejo del periodo de transición, un buen manejo del secado, están por abajo del 1%. Okay. Yo creo que los desplazamientos es la enfermedad que el sensor detecta sí o sí. Claro. O sea, te Sí, lo sí, detecta sí. sí o sí. Sobre todo porque pasa un poco
un poco después de los primeros 15 días en leche, Claro, que es cuando claro, pasa el ruido. Cuando ya la claro. vaca se estabiliza, ahí empiezan los desplazamientos, entonces el sensor detecta un cambio, una caída brusca, y es mucho más fácil generar la alerta, entonces no te pierde los desplazamientos. Ok, gracias. De nada. Por favor, ¿alguna otra Clara, pregunta? te hago una consulta. Si bien ahí pasaste por alto la parte de los terneros, pero vi que mencionaste que utilizaban la ecografía para el diagnóstico de neumonía, y te quería preguntar Sí. con qué frecuencia lo realizan y qué equipos son los que utilizan. O sea, ¿utilizan Mira, los mismos de reproducción? sí, usamos la misma probe de reproducción y, a ver, tenemos un chequeo bastante intensivo, o sea, se chequea el ternero al día 20, al día 50 y al destete, todos los terneros en esa más o menos 3 días, o sea, todo el grupo del día 20, todo el grupo del día 50, y después se hacen chequeo en base a alertas. O sea, es bastante, todos los días se usa el ecógrafo, básicamente. ¿Y es, digamos, bastante práctico la técnica, tenés que rasurar o no? No, usamos alcohol, hasta el 70% se puede usar y se ve súper bien. Y es alcohol y al principio cuesta un poco, depende del tamaño, ya cuando la ternera empieza a pesar más de 140 kilos, cuesta un poco llegar al lóbulo craneal, hay que hacer fuerza, hay que entrenar un poco la muñeca, pero agarrás velocidad. Al principio a mí me llevaba, te diría, no sé, 1 minuto, 2 minutos por ternero, ahora ya es, sobre todo si son terneritas, vas súper rápido. Es entrenamiento. Y yo creo que para neumonía es la mejor técnica de diagnóstico. O sea, la que menos falsos positivos y falsos negativos te da. Claro. ¿Y el traductor es mejor el lineal o el convexo? Dicen que es mejor el convexo, yo nunca lo usé, pero el problema del convexo es que para los lóbulos que están fuera de la paleta, digamos, es genial, pero lograr meter el convexo al lóbulo craneal ya o sea, es Claro. bastante complicado. O sea, es mucho más cómodo porque es plano, básicamente. Buenísimo, gracias. De nada. Clara, ¿hay experiencias en alguna otra especie como ovino o caprino? Sí, yo no manejo tanto, no sé bien, no te podría hablar de datos, pero sé que se usa bastante y sobre todo para monitorear partos, que en vaca no Bien. se usa tanto porque está mucho más monitoreado por humanos, hasta ya el entrenamiento de la gente es mucho más de caminar y correr cada media hora, bla, 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 pero para rodeos, rebaños de ovinos y caprinos se usa mucho para monitorear partos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo me permito una más, Clara, un poco Por de supuesto. filosofía, creo que lo abordaste en las conclusiones, pero respecto a los recursos humanos, nada, una opinión, pedirte una opinión simplemente respecto a lo que vos mencionaste. Probablemente se necesite otro tipo de profesional o más con otras herramientas. ¿Cómo lo ves vos? Mi experiencia, o sea, nosotros hemos estado en tambos que hacen la transición, digamos, de no usar sensores a empezar a usar sensores y que la gente, y normalmente es el mismo técnico que le cambia la vida, básicamente. O sea, le cambia el trabajo. Pasa a hacer un trabajo que ellos están mucho más motivados porque están en contacto continuo con una tecnología. Hay gente hay personas, o sea, el operario que hasta se obsesiona con las vacas y te mira la rumia de la vaca que recién pare. O sea, realmente genera como mucho, se involucran mucho más con el trabajo. Yo no creo que se necesite otro empleado, simplemente ese empleado cambia un poco su actitud ante el trabajo y obviamente necesita un entrenamiento y bueno, como cualquier trabajo de este tipo. O sea, básicamente hay que entrenarlos, pero
va muy bien, o sea, trabajan muy bien. Bien, y otra, te aprovecho yo también. ¿Vos pensás que se puede mejorar el sensor? Porque medio como que vos lo planteaste que había una detección, si se quiere, incorrecta, entre comillas, por parte del sensor en cuanto a que no había alteraciones biológicas en el animal. Sí. Te lo pregunto desde la ignorancia total, ¿hay técnicos que tratan de trabajar en el sensor más que en el animal? ¿Se puede mejorar el sensor? Yo creo que se puede mejorar mucho. Lo que sí hay, y es muy evidente, es como, y me parece que pasa en un montón de áreas, hay mucha falta de conexión todavía entre lo que pasa a campo y las investigaciones. O sea, la gente que desarrolla este tipo de sensores, la mayoría son gente de gente que trabaja con datos, o sea, ni siquiera son ni veterinarios, ni clínicos, ni nada, o son veterinarios pero que se dedican a la parte de datos, eh, y no tienen idea de cómo funciona el sensor a campo. Entonces creo que falta un poco ahí de las empresas que inviertan un poco más en investigación aplicada, de qué pasa Bien, realmente con el uso diario de estos sensores, y hay lugar de mejora muchísima. perfecto. Si bien hay mucha variabilidad, pero sí, siempre se puede mejorar. Bueno, si no hay más preguntas, Bueno, te liberamos, que ya vas a pasar del mate a la cena seguramente. sí, nada, son las Eh, 7 todavía. yo te agradezco y bueno, va a quedar grabada la presentación. Eh, bueno, recuerden que lo hicimos con esta finalidad de recaudación. Les repito que cualquier donación es bienvenida. Y Clara, muchas gracias por prenderte en esta propuesta. Y un gusto Gracias a verte. ustedes, Fernando. Un placer.